¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Economía de Frente con Ernesto Fales Santoscoy y Carlos Alberto Martínez. Tenemos la posibilidad de platicar de varias cosas. Por ejemplo, la economía de Estados Unidos y las tasas de interés. Hay buenas noticias para Estados Unidos y posiblemente para México incluso. Parece ser que nos van a salpicar algo. Bueno, otro asunto, el cambio importante de la Constitución mexicana, porque el presidente está muy molesto por las suspensiones provisionales. Valdrá la pena que alguien le explique que es algo que iba a suceder. Pero bueno, mientras eso sigue sucediendo, vamos a hablar también de Petróleos Mexicanos. La vamos a eliminar. Ahora que se va Carlos Romero de Champs, vamos a ver qué muertos encontramos detrás de la empresa paraestatal. Antes paraestatal, ahora productiva del Estado. Comenzamos. Y bueno, no sé si sea efecto de las vacunas, pero que le va a ir mejor a Estados Unidos. ¿Cómo está el asunto, Ernesto? Bueno, tuvimos esta semana la reunión de lo que se llama el Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal, un cuerpo colegiado que decide qué hacer con la política monetaria, que es básicamente qué hacer con la tasa de interés de referencia, la tasa a un día que fija el Banco Central como un objetivo, y qué hacer con la cantidad de dinero en circulación. Pues recordando, pues llevamos ya más de 10 años con políticas monetarias extremas por parte de este y otros bancos centrales de los países ricos. A raíz de la pandemia del año pasado, volvimos a incurrir en esas políticas monetarias extremas, que consisten en mandar la tasa de interés a cero o incluso a negativos. En el caso de la Reserva Federal está en un rango entre 0 al 0.25%, tasa a un día. Y por otra parte hay programas de creación de dinero por el equivalente a 120,000 millones de dólares mensuales que la Reserva Federal está creando a través de las compras de bonos que hace en el mercado abierto. Compra bonos y entrega dólares. De esa manera crea esos dólares. Y pues en esta reunión de esta semana del Comité de Mercado Abierto, pues más o menos dice lo que se espera, lo que se esperaba. Se mantiene la tasa de interés en ese rango de entre 0 al 0.25. Sí. Se mantienen los programas de creación de dólares por 120,000 millones de dólares mensuales, pero se hace una revisión muy importante al alza en las expectativas de crecimiento que estos mismos 13 votantes del Comité de Mercado Abierto hacen periódicamente de qué están esperando para la actividad económica. Y pues antes, la última vez que habían hecho este ejercicio, estaban pensando que la economía de Estados Unidos iba a crecer al 4.5, y ahora están diciendo que puede crecer al 6.5 Es importante. Vaya, Carlos Alberto, es la economía más grande del mundo. Es impresionante, un crecimiento del 6.5% para efectivamente la economía más grande del mundo es una cosa espectacular, vamos, desde en términos económicos, comerciales, fiscales, impulso de la economía global. ¿Cuánto se estima que cayó la economía el año pasado? Estados Unidos alrededor de 3,5%, ¿no? 3%. O sea, 3,5. Recupera lo perdido y sobre lo recuperado crece. Exactamente, es un crecimiento, ahora sí que en forma de B de Víctor, ahí sí se les va a hacer, pero de una manera muy potente. El rebote es gigantesco. A ver, les pregunto, ¿a qué se debe? ¿Tiene que ver Biden? ¿Tiene que ver la manera en que Trump atendió las cosas? ¿Tiene que ver a la derrama así generosísima de apoyo en políticas fiscales a la economía? ¿Qué fue lo que provoca ese rebote tan significativo? Mira, yo pienso que, yo pienso que son básicamente dos factores. En primer lugar es la flexibilidad que la economía de Estados Unidos tiene desde el punto de vista estructural. Es decir, tiene una capacidad en su Estado de Derecho, en sus leyes, en su sistema cultural, inclusive en su forma de hacer negocios,
en su forma de actuar por parte de las autoridades, en su mercado laboral, que es absolutamente flexible, la adaptación tanto a las alzas como a las bajas, o a las vacas gordas o a las vacas flacas, o al ciclo económico, digámoslo técnicamente, sube y baja, se ajusta muy bien. Esta flexibilidad le permite caer, digamos, como se cayó, y volver a subir. Y la segunda, desde luego, son los estímulos, tanto monetarios como fiscales, no hay ninguna duda que sí se están viendo. Ernesto. Y agregaría un tercer factor, que es lo avanzado que va el programa de vacunación en ese país. Yo pensé que en México. Por eso aclaro. Sí, nos copiaron. Genera a su vez confianza, ¿no? De que está superando este problema de la pandemia en esa economía, y por lo tanto hay más probabilidades de que se regrese a una nueva normalidad. Perfecto. Pero eso tiene una serie de implicaciones en todo el mundo. Bueno, permítanme una pausa. Hacemos una pausa y vamos con el segundo tema, que tiene que ver con la probabilidad de que el presidente, que se siente verdaderamente molesto por la entrega de suspensiones provisionales de la ley eléctrica, dice, sí, pues si me van a estar cancelando con amparos, pues cambio la Constitución, zúmbale. ¿Qué implicaciones tiene esto? Después de una pausa. El presidente amenaza con enviar un cambio a la Constitución, pero antes de entrarle durísimo a esto, yo quisiera preguntar, Ernesto, ¿la generosidad del rebote económico estadounidense nos va a acabar salpicando? Nuestra economía tiene varios componentes, pero te diría, en resumen, o tratando de simplificarlo, tenemos una economía que es como una lancha que tiene un motor fuera de borda, que es la economía de Estados Unidos. Nuestro sector exportador, tanto en la manufactura como en el campo, se va a ver beneficiado por este repunte de la actividad económica en Estados Unidos. Desde luego que sí. ¿Y las remesas? Las remesas también es otro factor que ayuda también al mercado interno, ¿no? Bueno. Pero hay otro factor que es el riesgo de un sobrecalentamiento, ¿no? ¿Y eso nos puede sobrecalentar la máquina, no, verdad, Carlos? A México no creo, porque más bien nos va a llevar un poquito como rémora, pero sí podría sobrecalentar la economía norteamericana, y particularmente un exceso de demanda de materias primas de manera muy fuerte, lo que puede encarecer significativamente el acero, el petróleo, la gasolina, en fin, algunos otros commodities en el mercado global de materias primas, que puede afectar el entorno internacional. Bueno, ¿qué? ¿Le atoras al cambio de la Constitución, Carlos? Pues mira, yo pienso que si un régimen como este nuevo, que está fomentando un cambio en estructuras y una serie de cosas, yo llamaría, si se va a hacer, que se cambiase la Constitución completa, revisarla. ¿Una reingeniería de la Constitucional? No nada más por la afectación económica ni nada, sino porque esta llamado que se hizo en el 2018 ameritaba quizá una revisión del marco constitucional completo. Revisión la Constitución. Sabemos, la Constitución de México en 100 años se ha reformado más de 2000 veces. Entonces, realmente es una serie de parches por todos lados. A veces se le quita una cosa, a veces se le pone otra, etcétera. Recordemos el episodio histórico en el que la banca era del Estado, luego se le permitió a los particulares, pero nada más nacionales, luego particulares extranjeros, en fin, son una serie de cambios que se van dando. Esa oportunidad, en mi opinión, ya se perdió. Sí. Eso se hubiera hecho en el arranque de la administración, convocar a un diálogo nacional. Eso tendría que haberse hecho de una manera nacional, con un debate y un diálogo de todas las fuerzas políticas. Tú vas por un cambio total, o de una vez hacer una reingeniería de la Constitución. Pero al arranque. Ya ahorita, entrándole al tercer año de gobierno, sí, se está proponiendo, sí me parece que es una propuesta como de revanchismo. Me doy cuenta que tú en las fiestas infantiles ibas por
por todos los dulces de la piñata. Tú no andabas con pedazos, de andar compartiendo no, tú llegabas así con una super aspiradora y... Y ahorita como ya se está planteando, pues sí lo veo como una afrenta, digamos, como decir, pues yo puedo más. Es parece revancha. La legitimidad de los votos no alcanza para esta cuestión. ¿Tú crees que no? Todavía tiene cheque en blanco. A ver, Ernesto, ¿qué opinas? Alcanza para desde el Ejecutivo promover ciertas cosas, pero no para la invasión ya de poderes y una serie de factores que a mí sí me preocupan porque estamos muy ávidos de inversión y esto es exactamente el mensaje contrario. Ernesto. Yo ya ahorita no lo veo así. No veo viabilidad a que se pueda hacer un cambio constitucional con la composición que hay hoy en día en el Congreso. Vamos a tener elecciones intermedias dentro de un par de meses, pero pues, se renueva la Cámara de Diputados, pero el Senado no. Y el Senado pues ya tiene una composición X, con lo que se hace muy difícil que haya cambios constitucionales. Por tanto, no sé de dónde saca esta idea el presidente, o sabrá algo que no sabemos. No, es más así como una reballa. Yo lo sentía así, sí, órale, vamos a jugar vencidas, órale. Pero yo cambio la Constitución. No vas a lograr el cambio, por lo que dice Ernesto, no tienes el Senado ni lo podrías tener dentro de 4 años, y lo veo difícil que eso se vaya a lograr con cualquier partido, particularmente en el Senado. Entonces lo que estás haciendo es afectar, sí estás poniendo el punto de tu agenda y lo que tú quieres hacer, pero estás afectando el clima de negocio. ¿Es capricho? No le ayuda a los capitales mexicanos y extranjeros. ¿Es capricho? ¿Suena como a capricho? ¿Suena? Suena como un acto de revancha. Exactamente, sí me parece que así debe ser. ¿Tú también ves que está difícil, Ernesto? Muy difícil, además no veo al final de cuentas que haya una ganancia, ni siquiera política, en esta maniobra. O sea, a ver. No lo veo, ¿no? ¿Para qué? A ver, te voy a decir para qué. Déjame articular una idea. ¿Sabes para qué? Como bandera preelectoral. No, sí, ¿ya ven? No me dejaron hacer los cambios. ¿Por qué? Porque están tan corrompidas las estructuras, ¿sí? Que hasta los jueces los han comprado y me tengo maniatado a poder hacer los cambios que necesita para beneficiar al pueblo de México. ¿Qué huele? O sea, es un argumento vendedor. Sí, para meterse a las elecciones. Sí, claro. Habría que ver ese impacto directo en el votante. Algún votante podría comprarla, pero yo pienso que cierto votante con cierto grado educativo, clase media, difícilmente lo puede argumentar porque está claramente el tema de la energía limpia, el tema del costo de la electricidad y eso pues sí lo alcanzamos a razonar pues muchos mexicanos. Porque ellos te van a prometer que la energía va a ser más barata y no vas a afectar a los hogares, pero ojo, no va a ser lo mismo para la industria. Correcto, sí, a la para el comercio. Te va a encarecer el costo de producción y te puede encarecer el resto del proceso de formación de precios. El diferencial de energía eléctrica en México con respecto a Estados Unidos puede llegar a ser a cerca del 150%. Es correcto. Muy cercano a los 150%. ¿Cómo compites así? ¿Sabes qué estás invitando a las empresas norteamericanas a que se regresen y busquen otro territorio? Y a las mexicanas. Sí, por supuesto. Mejor te pones del otro lado de la frontera. Sí. Tienen capacidad de ponerse en Texas, en California, en Nuevo México, sin ningún problema. Por supuesto. Ahora, bueno, ese asunto tiene sus bemoles, Una integración norteamericana en donde tienes que los elementos fundamentales para la industria y el comercio de los 3 países tienen que estar más o menos en la misma tonalidad. Sí. No te puedes desfasar de esta manera de tus vecinos y socios comerciales. Y más como se está recomponiendo la economía mundial. Estados Unidos se va a regresar hacia América del Norte y ahí es donde, digamos... Como bloque económico hace sentido. Y tú dime si los vecinos del norte, más allá Estados Unidos y Canadá, van a querer aliarse en ese sentido con un vecino que quema combustóleo. Sí, no, sobre todo la agenda ecológica de Canadá, sabemos que... No, y de Biden... muy potente y la de Biden pues no la es muy clara en ese sentido, pero bueno, vamos a una pausa
con mucho gusto hacemos una pausa y vamos con otro tema que no es menos importante. Petróleos Mexicanos, una empresa prácticamente en quiebra. ¿Cuál será el cóctel que habrá de aplicar el doctor al paciente moribundo después de una pausa? Por ahí escribió una columna donde decía: el paciente moribundo y su doctor a terapia intensiva. Porque resulta que el doctor le ha dado un carácter, una misión extractivista a Pemex, ¿no? Y ahora que ya las cosas han cambiado, pues ya no rinde esa empresa así. Explotamos, le sacamos jugo hasta que nos cansamos a esa empresa, y ahora que ya no da jugo nos molestamos y decimos que no sirve. ¿Cómo la ves, Ernesto? Bueno, sí está realmente en una situación muy complicada a Pemex. Hoy en día Pemex le está debiendo cerca de 300,000 millones de pesos a los contratistas y no tiene dinero para pagar. Incluso a los contratistas, las plataformas marinas. Y la producción de crudo va para abajo. Las pérdidas en el sector de refinación son enormes y no hay dinero que alcance para ese barril sin fondo. Entonces, se han estado haciendo últimamente algunos esfuerzos adicionales, o se oyen rumores de posibles esfuerzos complementarios. Hace poco se anunció una reducción de la deuda, una reducción de la carga fiscal, y adicionalmente también una inyección de capital. Esa inyección de capital todavía no tengo muy clara, porque se supone que se iba a hacer con recursos de los remanentes del Banco de México. Y por otro lado, junto con estas dos partes, había una tercera propuesta elaborada por el consejero independiente Juan José Paullada, de también hacer un programa de emisiones de nuevos petrobonos para ayudar a Pemex y evitar que el gobierno mexicano tenga que estar inyectando dinero a cuentagotas a esta petrolera, ¿no? Uh-huh. Se está oyendo un rumor también de que la Secretaría de Hacienda está estudiando la posibilidad de asumir deuda de Pemex y pues con eso sacarla a flote. Pero las cantidades que se están oyendo en el rumor, que son hasta 50,000 millones de dólares. No sirve para nada. 50,000 millones de dólares es la mitad de lo que debe, o menos. Pero eso lo único que haría es que entonces le quitarían el grado de inversión a la deuda soberana, ¿no? Sí, o sea, pasas el dinero de la bolsa derecha a la bolsa izquierda. Así es. Digamos que la lógica es que Pemex, la última vez que emitió bonos en el mercado internacional, colocó más de $1,000 millones, pero al 7%. Es cara, ¿no? La deuda sí, carísima. Sí, muy caro. Entonces dice, mejor vamos a emitir como gobierno federal, que emite a tasas mucho más bajas. Bueno, pero es que el gobierno federal emite a tasas más bajas porque debe relativamente menos que lo que debe Pemex. Y tiene grado de inversión. Hoy tiene grado de inversión. Entonces, el riesgo de hacer esta idea, está por ahí rumoreándose, es que pues, entonces le quiten el grado de inversión a la deuda soberana. Bueno, Carlos Alberto. Sale más caro el caldo que las albóndigas, Carlos Alberto. Lo que comenta Ernesto, hay en particular el tema de la emisión de bonos, de petrobonos, es un tema ingenioso que a mí me hace mucho sentido hacia adelante, porque lo que estás haciendo no es emisión de deuda, estás vendiendo petróleo futuro, que estás garantizando a un precio dado que se irá a dar, y tienes el recurso ahorita, en este momento, y no es deuda de alguna manera, ese me gusta. El resto de la ingeniería que se pueda hacer financiera le puede dar aspirina a Pemex, pero Pemex lo que tiene que hacer, en mi opinión, es una reestructura a fondo, que incluye el sindicato, que incluye a qué se va a dedicar Pemex hacia adelante, y parece ser que el negocio más rentable, no hay ninguna duda, es en la extracción del petróleo que queda en México. Mucho o poco, el que tú quieras. Pero... No, el presidente habla de un mega yacimiento, ¿no? Eso hay que sacarlo, porque ya está de salida a nivel mundial el petróleo, ya las fuentes de energía hacia adelante
las armadoras de automóviles, etcétera, ya están hablando de cambio tecnológico. No, bueno, ya está un compromiso de que no van a vender coches que no sean eléctricos. 35, imagínate nada más. Entonces, es un proceso que se va a dar tarde o temprano. Entonces, yo pienso que el país debe sacarle el último jalón a lo que queda de riqueza petrolera, dar la conversión hacia adelante. Me parece que por ahí debería estar la salida. Estos arreglos financieros suenan bien, sobre todo te digo, el de los petrobonos me hace mucho sentido, pero en general sí hay que reestructurar a fondo. Ahora, a ver, pregunto, Ernesto, ¿tendrá algo que ver en esto la salida de Carlos Romero de Champs recomendada por el gobierno federal? Voluntariamente, a fuerza, que lo empujaron por el cuarto de servicio? Órale, güey. Mira, ya no es nada más una cuestión de Pemex, sino que tenemos un compromiso en el Tratado de Libre Comercio, en el TEMEC, de hacer reformas al interior de los sindicatos para que realmente tengan, por un lado, ejercicios democráticos de liderazgo y por otro lado, revelación, transparencia de cuentas. Entonces, sí me parece que seguir teniendo enquistados a los líderes sindicales de la época inicial del PRI. Sigan ahí enquistados, pues con la entrada en vigor del TEMEC, que ya está en vigor, pues simplemente sí tenemos que hacer algo para revolucionar estos sindicatos y que realmente haya más democracia y más transparencia en los mismos, independientemente de la circunstancia, de la triste circunstancia de Pemex. Les pregunto, ¿por qué el presidente dice públicamente que a recomendación del gobierno? ¿Por qué? No lo alcanzo a entender. No debió haber sido así. Me parece que es en principio previo al aniversario de petróleo, de la estatización, que es el jueves, pero sí, son temas que ya han de tratar. ¿Le van a encontrar muertos financieros bajo el tapete, Ernesto? En el sindicato, pues imagínate. Imagínate lo que no hay ahí. Bueno, es parte del abuso que padeció Petróleos Mexicanos en el pasado, a lo largo de muchas décadas. Una permanencia resultante del sindicato, ¿no? Me permite que el abuso fue del sindicato, de los trabajadores. Claro. Por supuesto fue de los gobiernos. Y de muchos actores empresariales que se sintieron de ahí. Claro. Pero son los tres, juntos. Yo no diría que nada más uno otro. Sí, pero bueno. Es parte de la ingeniería que se tiene que hacer a fondo de Pemex. ¿Cuántos años quedó Carlos Romero de Champs? No manches, o sea. 26 años. ¿Cuántos directores se tuvo que conocer? Pues casi todos, en los últimos 25 años. ¿No? Sí, 25, si no, habría que ser muy interesante de ver cuántos directores generales en Pemex durante la presencia de Carlos Romero. Sí. Porque esos directores le ayudaron a tener el poder que tuvo. Se vale tener un sindicato fuerte, ¿no? Lo vemos en empresas en el mundo. Me acuerdo, General Motors, ¿no? Tuvo un sindicato tan fuerte que fue la perdición de General Motors. Se vale las conquistas salariales, en fin. Lo que no se vale es la corrupción al interior de los sindicatos. Sí, es saquear la empresa, ¿no? Una cosa es proteger el derecho del trabajador, coincido con Ernesto, todo lo que sea necesario, adelante, pero no que el sindicato sirva para... Con sus límites, ¿no? Sí medrar a la empresa, que eso es lo con sus límites, como pues, en el señores, ejemplo, ¿qué creen? Ya el moto se le pasó la mano. Se le pasó la mano ya, y a nosotros también es a punto que se nos pase la mano con el tiempo, así es que muchas gracias, Ernesto Fález Santoscoy. Gracias a ustedes. Qué elegante, ya vas a la fiesta, ¿quién se casa? No, voy a entrenar ahorita. Cálmate. Así entreno yo. Sí, entrenas Finanzas 2. Oye, gracias, Carlos Alberto Martínez. Muchas gracias. Pórtate bien, gracias a ustedes, gracias a nuestro productor y nosotros hasta la próxima semana. Aquí en Economía de Frente. Bye.